plan, porque semestre, ustedes ven que siempre hay una enfermería en la cual el estudiante va a utilizar este método y eso es lo que le da continuidad al todo. Nosotros en el plan de estudio definimos o expresamos que enfermería es una disciplina científica. En tanto disciplina científica, entonces estamos hablando de una disciplina que tiene un objeto de estudio, en este caso un sujeto, que es la persona, ya sea individual o colectiva, tiene un sustento teórico y además tiene un método de trabajo. Las bases teóricas que tiene la enfermería están remitidas a lo que son las ciencias biológicas, sociales y también a las propias teorías de enfermería, que es otro componente que nosotros hemos estado conversando estos días, que varía en los distintos momentos evolutivos del estudiante, es decir, en las distintas clínicas que hace, como resultado de la naturaleza de la enfermería que se trata, ¿no? Es como que la especificidad de cada enfermería determina qué teoría de enfermería la cátedra selecciona para que los estudiantes se vayan enmarcando en esa teoría para aplicar el método de trabajo. Este método, PAE, que nosotros decimos que tiene una similitud en sus etapas con las del método científico, de la misma forma que en el método científico se comienza identificando un problema, en el PAE la valoración apunta justamente a eso, solo que como nosotros no trabajamos únicamente con la enfermedad, sino también con la salud, además de identificar los problemas, también identificamos las fortalezas que tiene el paciente para tener un enfoque desde la salud, digamos. Esa valoración lleva a la formulación de diagnósticos que se corresponde con lo que en el método científico serían las hipótesis, el plan de trabajo que establece luego la enfermera tiene su correspondencia con el diseño que uno podría hacer desde lo metodológico, la ejecución del plan puede compararse a lo que sería la prueba de hipótesis en el método científico. Y por último, la evaluación hace a la interpretación de los resultados. Es cuando nosotros decimos, bueno, el plan de trabajo fue efectivo, se lograron resolver los problemas o se reforzaron aquellas conductas en salud que queríamos reforzar, y esto hace que en la replanificación, porque la evaluación del plan de trabajo tiene que ver con obtener insumos para replanificar, es lo mismo que lo que en la metodología de investigación es la interpretación de esos resultados y volcarlos a lo que es la reconstrucción teórica. Nos preocupaba entender el espacio clínico con toda la complejidad que tiene. El estudiante cuando llega a la clínica, nosotros vemos que es un momento muy complejo y nosotros le pedimos que articule muchísimas cosas, capaz que no somos tan conscientes de lo que estamos pidiendo, pero por un lado le solicitamos que incorpore elementos de las ciencias básicas, ¿no? Anatomía, fisiología, todo el conocimiento de la normalidad. De las ciencias básicas, incluso nutrición, etcétera, ¿no? Pero además le pedimos que introduzca elementos, por ejemplo, de lo que sea la comunicación, porque en la medida que va a hacer una entrevista con el paciente, se va a comunicar, necesita también tener herramientas que lo habiliten en ese sentido. Le pedimos también que incorpore bases de la administración, porque el hecho de establecer un plan de cuidados nos sitúa dentro de lo que es la administración, la gestión de cuidados. Debe además tener conocimientos de educación, porque está estableciendo una comunicación terapéutica que además tiene como objetivo educar al otro. Además tiene que saber sobre cuidados de enfermería, porque la planificación que hace es sobre una base de cuidados que también está aprendiendo en tanto estudiante. Debe además manejar toda la estructura del PAE para poder implementarlo. Por otro lado, le estamos pidiendo que además maneje cuestiones de la metodología, porque estos métodos tienen que desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo, pero además, como lo tiene que hacer en el marco de la doctrina teórica, también implica que maneje la epistemología
Y ni que hablar que para llevar a cabo el plan de cuidado tiene que saber hacerlo seguir. Todo esto es un único espacio. Y somos nosotros los que tenemos que estar ayudando a que esto ocurra. La idea que tenemos hoy es ir presentando cómo hacemos nosotros a lo largo de la carrera, este plan de estudios, a través de todos estos ciclos, para ver cómo vamos construyendo este conocimiento, cómo ayudamos nosotros a que el estudiante construya este conocimiento. Entonces, le vamos a pedir a Cecilia, que es delegada de la cátedra de enfermería comunitaria, son los primeros que van a tener contacto con los estudiantes en la primera fase, y bueno, que Cecilia va a... No, vení por acá. Me dice que puedo tocar ahí. Buen día a las compañeras de Rivera. Bueno, cuando la invitación vino desde el Departamento de Educación como una iniciativa para comenzar a hablar y revisar el PAE en el departamento, nos pareció bueno, más que nada porque ya habíamos hecho algunos encuentros en el 2012, creo, por allá, y después no lo habíamos retomado, así es que vuelve a ser un tema principal para la disciplina y necesario también para el rol que tenemos como docentes, ¿no? Hoy que somos la mayoría docentes. Así es que bueno, nos reunimos con el grupo y de repente voy a tener dos momentos porque el Departamento de Enfermería Comunitaria en el plan de estudio está al inicio y está al final. Entonces tenemos dos visiones y dos encuentros diferentes con los estudiantes. En este caso, el del primer año, un poco como decía Josefina, ¿de dónde partimos? ¿No? El plan de estudio 93, que es el que nos guía, ¿verdad? Sobre todo con lo que tiene que ver con la definición de enfermería, que es lo principal para nosotros, y de ahí arranca el primer año, sobre todo, entendiendo con los estudiantes en dónde estamos, cuál es nuestro rol, el perfil, sus competencias, y empezamos a trabajar esos aspectos. Es una asignatura del primer año, y un poco lo que decía Josefina, son estudiantes de 18 años. Así lo que nosotros vemos, que a veces decimos, los muchachos que uno atiende, los adolescentes, son los con los que estamos todos los días, tienen 18 años. Entonces, eso también hace a cómo lo hacemos, qué metodologías usamos, los tiempos que tenemos, cómo se dispersan o cuáles son sus momentos de atención, bueno, sus ocurrencias, ¿no? Porque al ser jóvenes también tienen ocurrencias que de repente al más adulto no se les ocurre. Entonces, bueno, como que eso también hace que los docentes tengamos aprender otras metodologías y otras formas hasta de comunicarnos con ellos, y eso también ha habilitado a los docentes que somos de otras épocas y no tenemos tanto la tecnología, habilitarnos a manejar la tecnología porque ellos también la necesitan y es su forma. Entonces en esto vamos y venimos y es importante porque al equipo docente nos hace cambiar cada vez más, ¿no? Entonces es importante. La reforma del Estado, el Sistema Nacional Integrado, el Sistema Nacional de Cuidado que se nos viene, nos desafía también a lo que somos los docentes que estamos en la práctica, esto de la enseñanza, el servicio y en el caso nuestro que somos más comunitarios en la comunidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué es los movimientos que hay? Y cuando nosotros nos insertamos en un servicio, todo se sigue moviendo, nada es estático. Entonces, ¿cómo incorporamos todos esos cambios, todos esos pensamientos y todas esas ideas y proyectos que tienen en los servicios a la enseñanza, ¿verdad? Esto que los brasileños llaman mucho, ¿no? Enseñar a hacer salud, a ser trabajador de la salud, a construir la salud. Entonces, bueno, como que también eso nos implica integrar. El cambio de paradigma, ¿no? Ahora con el cuidado humano, que todos sabemos que ya no hablamos tanto de cuidar a las enfermedades, sino que todos cuidamos a un sujeto o a varios sujetos, en esto de la construcción del cuidado, que no solo enfermería, y cómo las diferentes disciplinas vamos cuidando. Entonces también son nuevos paradigmas que el estudiante tiene que empezar y nosotros también a incorporar. Y la integración, vuelvo a decir que para nosotros es sustancial la enseñanza, el trabajo y
la ciudadanía por eso del trabajador, porque somos personas que vamos a los servicios. Ahora, por ejemplo, hay paro, vamos, no vamos, que el estudiante también entienda por qué no vamos cuando están ocupando un lugar, por qué no vamos cuando no, y qué podemos hacer nosotros de nuestro lugar de la universidad, ¿verdad? Entonces, eso también hace que se construyen ideas y colectivos que para nosotros son importantes porque es la primera entrada que tenemos. Esto de realizar proyectos, decimos, de enseñanza integrales, ¿no? Cómo empezar a pensar que todo lo tenemos que hacer, decía Josefina, en 8 semanas, en 9 semanas tenemos que hacer todo eso y cómo hacemos, ¿no? Entonces de repente buscando cómo idear cosas que lo parcelamos, pero solo para poder comentarlo, porque después uno lo hace todo junto, pero ¿qué escenarios de aprendizaje? Nosotros vamos a hacer los servicios de primer nivel de atención en el primer año, ¿sí? Y en un marco en donde este primer nivel de atención cada vez es más complejo, porque la atención ambulatoria se va complejizando, ¿verdad?, por el propio sistema, y donde la conformación de redes, sobre todo sociales, son muy importantes para que el estudiante entienda el significado que tiene cuando viene alguien al centro de salud, ¿verdad? Si uno entiende de dónde viene, cómo vive, cuáles son sus relacionamientos, uno puede entender quién llega, ¿no? Y cuáles son sus necesidades. Entonces eso también hace que los escenarios antes podrían ser compartimentados a los servicios de salud, pero ahora hay que ampliarlos, hay que darle entrada al resto, ¿no? La metodología que estamos usando, bueno, la exposición y el contacto con el otro, esto que decía también Josefina. Es la primera vez que se ponen el uniforme, es la primera vez que hablan con otra persona, es la primera vez que entran al servicio, como estudiantes estoy hablando, ¿verdad? Y eso significa exponerse para ellos. No porque hay que hacer el autoexamen de mama, que es una cosa que para nosotros no es fácil para un estudiante de 18 años decirle, bueno, se puede desvestir, le vamos a mostrar cómo es el autoexamen de mamas, él mismo hacérselo y demostrarlo frente a otro. No es fácil. Hasta no es difícil, por ejemplo, hacer la valoración de los miembros inferiores, las varices, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta eso es difícil. Decirle al otro, sáquese los zapatos, le vamos a valorar las piernas, sáquese las medias. Y al estudiante a veces le cuesta. Entonces, hasta eso tenemos también, hasta eso digo porque el hablar, el acercamiento, el cómo se dirige hacia el otro, es lo que también le tenemos que enseñar. Entonces, es como bastante integral la enseñanza en esto, ¿no? El estudiante es protagonista con el modelo que tenemos en la facultad, el estudiante es protagonista de su aprendizaje, participa, lo construye, entonces eso también es parte de lo que vamos implementando en el trabajo. Bueno, ¿cómo lo haría? ¿Por qué? Bueno, todo eso que hace que el intercambio también con el docente sea más importante y sea más personal. La evaluación, ¿verdad? Evaluar de forma formativa, no sancionatoria, de poder generar eso de que, bueno, para el docente es el guía, es el facilitador, no es el que te sanciona porque no sabe, ¿no? Generar ese vínculo también, esa empatía con el docente. Estudiantes a veces que son, todos sabemos que tenemos a veces 16 estudiantes, que son muchos. Entonces, bueno, cómo generar todo eso es parte del primer año que a veces nos complica en el sentido de que el estudiante es nuevo y hace que nosotros tengamos que poner más energía en eso. Seleccionar los contenidos, ¿verdad?, para ese proyecto que sea integrador, como decíamos hoy. Se inician las prácticas del cuidado, como decíamos, hablamos de cuidado de sujetos, ¿verdad?, pero iniciando. Son estudiantes de primer año, no saben fisiopatología, no la tienen, ¿verdad?, el plan de estudio no está planificado para eso, por lo tanto trabaja más en el área de la salud, ¿verdad? Entonces trabajamos mucho más la promoción de salud, la prevención, los hábitos saludables y algo que tiene que ver con la detección precoz, pero no con los tratamientos, no trabajamos tanto. El aprendizaje de la autonomía de la profesión es otro que, ¿verdad?, que ya nosotros ya lo tenemos incorporado, ¿verdad? Cómo hacer para que la disciplina tenga su valor, su aporte a la interdisciplina, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos también manejar esos aspectos es importante, tener un lugar, generar el lugar de enfermería, ¿verdad? Bueno, eso también es parte de lo que ellos van aprendiendo de la profesión. Y el aprendizaje del PAE, que es central después en la materia de diagnóstico de salud individual y colectiva, que se llama individual y colectiva justamente porque vamos a abarcar individualmente a las personas y colectivamente. Y luego la orientación ético-política que nosotros también tenemos como universidad, ¿verdad? La actitud y el aporte en el compromiso, en el aprendizaje, en los servicios, a las personas, ¿verdad? Como universitarios que somos sobre todo, ¿verdad? No solo como personas, sino como universitarios tenemos un rol y un compromiso con la sociedad, que nosotros también lo planteamos con el estudiante, y que los servicios realmente puedan ser formadores, ¿verdad? Trabajar muy en contacto con los compañeros de los servicios para que esos servicios puedan
las mejores oportunidades de aprendizaje, poder buscarlas, poder encontrarlas o generarlas, ¿verdad? Porque a la medida en que los compañeros del servicio entienden, nos generan enseguida las mejores oportunidades, ¿no? Ah, mira que podemos hacer eso y es un riel fácil después de sumar. Los fundamentos, como decía Josefina, aparecen desde la profesión, desde los cuidados. Ellos ya trabajaron en primer año cuidados y trabajamos también Collier, que casi todos también en la fin de la trama, administración también utiliza Collier, o sea que empezamos y terminamos con ese mismo hilo, que es bueno, me parece, ¿no? Ellos ya saben que hay cuidados que ellos van a hacer, que son los habituales o de costumbre básicamente al inicio, y algunos que de luego van a ser de tratamiento, ¿verdad? Y ahí dentro de cuidados tenemos proceso de salud de enfermedad, que ellos ya traen cuando vienen a la práctica de diagnóstico. Entonces estamos ya teniendo la idea de que los cuidados es hacia alguien, pero integradamente en su día, ¿verdad? En su vida cotidiana, ¿verdad? Las corrientes de pensamiento que trabajamos son el positivismo, la hermenéutica, el materialismo histórico y el holismo, sobre todo porque eso nos permite decir que la valoración es de tal manera porque es una corriente de pensamiento, ¿verdad? Esto de la teoría. ¿Es coherente o no es coherente? O lo hago de una manera o lo hago de otra, pero si lo hago de una manera tiene que ser toda la coherencia, ¿verdad? Entonces eso también trabajamos con el estudiante, porque es como lo vemos a la persona, ¿verdad? Entonces es importante. El método científico, que ya lo explicó Josefina, él es uno, que para nosotros, para el primer año, es fundamental, porque es el que le está dando eso de la normalidad, ¿verdad? Y la otra parte de la normalidad lo estuvieron trabajando con salud mental, trabajando unos aspectos que tienen que ver con lo psicológico, con lo emocional, y lo que tiene que ver con el acercamiento. Nosotros nos basamos mucho con salud mental en la entrevista, en la empatía, en la relación, porque en realidad arrancan hasta hablar con las personas, ¿verdad? Entonces es bien importante. Y todo eso nos permite entonces empezar a trabajar lo que es el PAE. Las definiciones que utilizamos, solo para que ustedes tengan idea, nos basamos en definiciones siempre de método, ¿sí? Y a eso le agregamos la parte científica y la humanística, y además las áreas de enfermería, la profesión, ¿verdad? Ya metemos esto de que cuál es el área independiente, cuál es la dependiente, por qué, esto de la autonomía y del aporte que la profesión hace al equipo de salud. Las etapas del PAE, que no es para que lo sepa, pero sí decirle que en este primer año nos enfocamos en las dos primeras con énfasis. Se llama diagnóstico, la segunda enfermería, por lo tanto el estudiante tiene que terminar aprendiendo valoración y diagnóstico seguro. Y después ustedes van a ver que nosotros somos flexibles en un momento, pero también pedimos el PAE completo, con lo posible dentro de lo que ellos están adentro de esta carrera, ¿verdad? Un aspecto bien importante, qué instrumento que veíamos con el grupo, qué instrumentos usamos, cómo lo hacemos, ¿no? Que es otro de lo que a los docentes nos preocupa, porque después es la manera que el estudiante tiene para presentarnos o para mostrarnos cómo hizo ese proceso del pensamiento en el cuidado. Nosotros le decimos que estas son las etapas con columnas, pero en el primer año le agregamos otra más, la próxima, que es las NICS, que no aparece ahí, pero no aparece Josefina, pero bueno, no importa. No, la anterior. Sí, no, porque está pintada. Esta columna. Está acá, pero no está acá. En esta columna, nosotros le decimos que no es parte de las etapas del PAE, porque las etapas del PAE son las otras. El problema es cómo hacemos para enseñar a pensar cuál es el problema, cuál es la necesidad, si tienen todo junto en el primer año, ¿sí? Entonces generamos desde hace tiempo esta columna que es transitoria y solamente para el pensar, para aprender a pensar. Por eso cuando hablamos de la valoración, le pedimos la síntesis final, esa foto. Cuestión de que después nosotros hacemos el mecanismo con el estudiante. Esta foto corresponde a esto que está acá, y empiece a ver, bueno, pero yo lo identifiqué acá, ¿y por qué no están las fotos si es importante? Porque esto después se va. En adulto no la van a tener. Pero si ellos logran poner acá lo que armaron en el pensamiento acá, es parte de generar eso de que si lo pongo acá, va acá, porque alguna herramienta tenemos que tener, porque si no es como mucho, ¿no? Para que el estudiante pueda aprender. Esto a nosotros nos viene muy bien, son muy largos porque le decimos que los enfrenten. Vio la valoración, identifica de la valoración y lo tiene que enfrentar. Cosa que su PAE lo pueda leer así. Porque cuando leen el PAE para abajo, ni ellos se entienden, porque tienen que buscar cuál era la de abajo y cuál era
Entonces así vemos la correspondencia, la coherencia, la pertinencia del cuidado. ¿Ah? Entonces, bueno, a veces son muy largos, le decimos que no importa, lo ponen con cinta adhesiva, no nos importa lo largo, lo que nos importa es que lo puedan pensar, porque si logramos pensar el cuidado, podemos hacerlo siempre, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un poco lo que en esta práctica son estas 3 columnas las más importantes, y lo que tienen que ver ejecución y evaluación, las tomamos, pero como moderadamente, no con fuerza. La próxima. Valoración, entonces, usamos la sistémica. Nosotros vemos que en otros momentos de la carrera el estudiante puede tomar otro tipo de valoración. Nosotros tomamos sistémica porque están teniendo el ESFUNO. No podemos generar otra forma de pensar a la persona cuando el ESFUNO todos los días, de 18 a 21, está dando sistema. Es imposible. Que nosotros después, en la mañana o en la tarde, digamos, pensemos de otra manera y después... No podríamos porque no se puede. Entonces, lo que hicimos fue unirnos con el ESFUNO y, bueno, en la medida en que ellos ven los aparatos y los sistemas, nosotros también nos basamos, bueno, lo que vieron en el ESFUNO, que fue tal cosa, bueno, ¿dónde lo ponemos en la valoración? ¿Verdad? Como ir retomando eso. A veces estamos un poco desfasados con el ESFUNO, pero claro, son los tiempos que tenemos todos en las materias, ¿verdad? Entonces, bueno, en esto de la valoración hay aspectos que nosotros, la recolección de datos, qué datos se recolectan, cómo se recolectan, ¿verdad? Que es importante. Nosotros trabajamos con ellos por esto de que las de sus propias dificultades, ¿verdad? Ay, a mí yo no me gusta hablar mucho, soy muy tímido, bueno, entonces ¿cómo hacemos para recolectar el dato, no? La fuente de los datos, que siempre decimos la persona, aprender a tomar de primera fuente, ¿verdad? Porque a veces se van primero a la historia. Volvemos, no, primero la persona. Bueno, todos esos aspectos que son bien importantes para que el estudiante vaya tomando método de trabajo. Técnicas y procedimientos, porque a la vez de recolectar el dato tienen que hacer la técnica. Entonces es todo a la vez. Porque controla la presión arterial, pero ya es un dato que tiene. Bueno, todo eso que en el momento de la práctica el estudiante en 20 minutos no lo puede hacer. Y nosotros sabemos, al principio, al final logramos que lo puedan hacer. Las guías básicas, nosotros hacemos una guía básica de valoración, bastante extensa, y después el estudiante la va modificando como él entienda que le viene mejor, ¿verdad? A mí me viene bien acá y así, bueno, pero eso es más libre, pero sí con todos los datos que tenemos que recabar. Y el lenguaje técnico, además, ¿no? No tiene ni idea a veces de un EICO que quiere decir, entonces, bueno, además también estamos con eso, ¿verdad? No es solo el método, tenemos tantas cosas para ponerle al PAE, que a veces la práctica se hace intensa, diría yo, para el estudiante y para el docente. La valoración la escribimos así y ellos van colocando adentro, ¿verdad? Usamos la impresión general, le queremos decir que la usamos para que ellos aprendan eso clínico de lo miro con otros ojos, ¿no? Esa manera de mirar que tiene enfermería a la persona, ¿no? Seguimos poniéndole y le hacemos escribir lo que le pareció, ¿verdad? Y ahí trabajamos. Y después, bueno, los hábitos para nosotros, porque ellos tienen esa fortaleza, porque si no lo pusiéramos también, además de ser importante para la valoración, ellos se quedarían a veces y dicen, no tiene nada, si está bien, no está enfermo, no le duele nada, ¿qué hago? ¿No? Entonces ahí nosotros retomamos y volvemos a profundizar algunas cosas, ¿no? Y bueno, y acá como ven, la síntesis general, eso que decíamos, la foto. Tiene que haber una foto que nos diga cómo es esta persona. ¿Ah? Después, ¿en qué enfatizamos? La pauta, ¿verdad? Que tenemos una pauta, cada sistema, si lo hacemos sistémica, ¿verdad? Primero por cuál empezamos, por cuál no, bueno, todo esto. El lenguaje, que insistimos en eso. Las técnicas, por ejemplo, palpación, inspección, medición, que nosotros las conocemos, las tenemos, pero cuando lo hacemos con ellos, para ellos no es fácil, ¿verdad? Tocar a alguien, palpar, ¿no? No es tan fácil. Entonces, bueno, eso también nos implica, por eso, bueno, la relación docente-estudiante es fundamental, porque si ellos no confían, no tienen la confianza, si yo no puedo, yo no toqué nada, ¿cómo es? Sigue tocando sin saber, ¿verdad? Entonces, también es importante. La actitud y la habilidad, ellos también empiezan a tener destrezas manuales. Entonces hay que exigirle hacer varias veces las cosas para tener la destreza. Entonces también, ¿verdad? Se abordan cada uno de los sistemas con las funciones, ¿por qué? Para el pensar otra vez. Si estoy hablando de cardiovascular, bueno, ¿qué pasa con la presión? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los pulsos? ¿Por qué los vamos a controlar allí?
La entrevista, como decíamos, hasta ellos le valoramos o le evaluamos los gestos, cómo habla, cómo se dirige a las personas. Eso también está en la ficha nuestra de desempeño, ¿verdad? Qué actitud y cómo se relaciona. El examen físico, la bandeja, porque al estar en el primer nivel no usamos el carro de curación ni nada, entonces usamos la bandeja, cada estudiante tiene su bandeja, prepara su bandeja para ir a hacer la consulta de enfermería, ¿verdad? Y bueno, todo lo que tiene que ver con las técnicas y procedimientos, como decía Josefina, área limpia, área sucia, ¿no? Ya empezamos con todo eso también a incorporar en el momento de la consulta, que a veces no le es fácil al estudiante, ¿verdad? Y la lectura de la historia clínica, que es otra cosa, porque leer las historias no es fácil, ¿no? Porque a veces andamos todo el día en los servicios, pero para ellos no saben dónde leo lo principal, bueno, todo eso también. Los diagnósticos de enfermería, como es la otra etapa importante, nosotros trabajamos esta definición y veíamos en el grupo que era bueno, porque vieron que en la definición aparecen los procesos vitales y no solo la enfermedad. Y eso nos habilita realmente para las áreas más independientes de enfermería poder trabajarla, ¿verdad? Partimos de esa definición, de los tipos de diagnóstico en este sentido. Nosotros veíamos que a veces el estudiante hace muchos diagnósticos de riesgo potenciales y pocos diagnósticos reales. Se va el riesgo potencial de tal cosa y nos hace muchísimo riesgo potencial. Pero lo real, lo que tengo acá, nos quedamos un poco vacíos. Así que en eso estamos también, cada vez que estamos, bueno, miremos esto, miremos esto. Sí, está bien, hay que mirar para adelante y prevenir, pero hoy, ¿qué es lo que tenemos, verdad? Por ejemplo, riesgo potencial de caries, sí, pero ¿cuál es el problema? La higiene, la frecuencia, la técnica, ¿cuál? Y ahí está la valoración focalizada, que es lo otro, ¿verdad? Cuando encuentro algo que no me cierra, me paro un poquito y sé un poquito más de ese problema o de esa necesidad que identifique, ¿verdad? La regla, usamos una regla para formulación, que es la de siempre, y usamos la taxonomía de la NANDA. En primer año usamos la taxonomía, le decimos, lo tenemos, miren, vamos a buscarlo, donde lo podemos encontrar, porque es una manera también del pensar. Me enseña a pensar, lo encontré, y cuando no lo encontré, ¿cómo lo armo? Lo armo de una manera, lo tengo que armar como estos también, ¿verdad? Entonces, bueno, eso nos permite también que ellos tengan elementos y herramientas todos los días para pensar. Ustedes ya saben, lo formulamos, el problema o la necesidad o el interés relacionado a una causa, y si logran identificar los signos y síntomas también, si logran, porque como no tienen patología, a veces no saben qué es una cosa y qué es otra, ¿verdad? En las etapas de la ejecución y la evaluación, como les decía hoy, que donde no nos centramos tanto, en donde no ponemos tanto énfasis, trabajamos mucho más con la promoción y la prevención, trabajamos en su desempeño, en que el cuidado sea oportuno, ¿verdad? Que sea coherente con la situación que encontró, y evaluamos el proceso y los resultados muy tímidamente por ser el primer año, ¿no? La metodología es la consulta de enfermería, hacemos consulta de enfermería. Nosotros nos pasaba en el grupo que decían, no, porque cuando van a otro, no, yo nunca hice, ¿no? Yo nunca lo vi, nunca nadie me dijo, bueno, pero hay cosas que nosotros sabemos que sí lo hacemos, ¿verdad? Siempre hacen consulta de enfermería porque es la forma de abordaje del cuidado que estamos haciendo en el primer nivel, ¿verdad? Lo realizamos entre dos estudiantes y el docente, y después el docente los va dejando y van haciéndolo solo, ¿verdad? Tenemos una guía elaborada por los docentes que luego ellos la pueden modificar como ya planteamos, y cada día se hace la discusión de un caso, ¿verdad? El docente de repente uno lo trae, lo miramos entre todos y ahí se genera la corrección docente en forma verbal y entre pares, porque hacerlo en grupo todos opinamos sobre ese par, ¿verdad? Entonces, ay, yo hubiera valorado, ¿y qué te pasó? Y bueno, entonces ahí también ellos mismos dicen, ay, yo el PAE este que traje para entregarlo no lo entrego porque ya sé que está mal, porque se hizo la corrección general de otro, ¿verdad? Entonces ya no te lo trae, mañana te lo traigo mejor, ¿verdad? Entonces también ahí se ve bien el proceso que hace el estudiante en el aprendizaje. Y bueno, y todos los días tienen que presentar los PAE que se duplican y se triplican a veces porque es un estudiante que la diferencia con las otras quizás materias, asignaturas de enfermería, es que en el estudiante en el primer año se llevan el PAE, ¿sí? Él no logra escribirlo y pensarlo en 20 minutos, que es una consulta, ¿entiende? Entonces nosotros permitimos que ellos se lleven, ¿sí? En el momento el docente lo abre y lo trabajamos y él va entendiendo, pero después el proceso de escribirlo para volver a
diagnóstico lo hace en su casa o en el servicio, en un lado, ¿verdad? En un costado mientras los otros están haciendo la consulta. En la próxima. Tenemos una ficha de desempeño que sí, de alguna manera valorizamos y evaluamos algunos aspectos que tienen que ver con la atención directa y hacer el PAE. La próxima. Y en la corrección. En la corrección nosotros no tenemos pautado y escrito aún en el departamento que se va a hacer siempre de esta manera. Lo estamos haciendo así. A lo mejor vimos en el grupo, en el equipo de PAE, que eso es una de las cosas que el departamento podría empezar a trabajar, ¿verdad? Pero sí lo que nosotros hacemos es en la valoración, revisamos y evaluamos los datos obtenidos, si está completa o incompleta, el lenguaje que utiliza, si la identificación de las NIP surge de la valoración, ¿verdad? Para tener esa coherencia metodológica, si el diagnóstico usó la NANDA, lo formuló correctamente, si se desprende otra vez de la valoración, qué tipo de diagnósticos, y en la ejecución la coherencia con las etapas anteriores, ¿verdad? Y si logra hacer la consulta. Cuando él hace la consulta, y por ejemplo nos pasa muchísimo, ay, me olvidé, profesora, yo no le dije o no hice la educación espontánea sobre algo, pero me di cuenta en mi casa, ¿no? Y está bueno que se haya dado cuenta. Lo escribe de otro color o lo subraya de que no lo hizo en el momento, pero sí lo razonó que lo podría haber hecho, porque es la primera vez, ¿verdad? Entonces eso le damos valor también en el aprendizaje, porque en la próxima encuentro él lo va a tener en cuenta. No lo hice ahora, pero yo ya sé que lo puedo hacer, ¿verdad? Y al escribirlo, subrayarlo, sabemos que de repente lo recuerda más, ¿no? Y tenemos desafíos, sobre todo, como ven, en los aspectos positivos, porque los diagnósticos generalmente son hacia los problemas de salud, no tanto hacia la salud. Entonces tenemos los desafíos de generar diagnósticos positivos y protectores de la salud, generar diagnósticos de poblaciones y diagnósticos hacerlos colectivos, cuando hablamos de población en conjunto, ¿verdad? De colectivos de personas que siempre Ingrid nos dice, le digo yo siempre al compañero, Ingrid, tenemos que pensar como lo individual a los colectivos o tenemos que pensarlos diferentes y por lo tanto los diagnósticos ya metodológicamente son diferentes al PAE, ¿verdad? Bueno, una gran pregunta y me parece bien buena para trabajarla, porque en la materia es lo que más trabajamos, pero es lo que más nos cuesta también, ¿verdad? Porque quizás no tenemos tanto material bibliográfico, no hay tanto avance en la investigación en la enfermería en esa área más colectiva, sino que los avances son generalmente más hacia lo individual, entonces nos quedamos medio vacíos de cosas, pero es una buena propuesta para hacer, ¿verdad? Y sin duda que generar estos encuentros nos parece bárbaro porque nos pone en contacto otra vez de revisarnos y avanzar. Muchas gracias, Cecilia. Yo creo que a lo largo de la presentación de Cecilia pudimos ir viendo lo que ya venimos planteando de inicio, la gran cantidad de cuestiones que el estudiante tiene que, tiene que incorporar para poder desarrollar el proceso de atención de enfermería. Y yo me anoté algunas cosas acá que me parecía importante destacarlas porque estuvimos conversando en este tiempo. Una de las cosas era pensar, bueno, el PAE tiene como dos finalidades de alguna manera. La gran finalidad es ayudarnos a pensar cómo cuidar al paciente y la otra finalidad es que nosotros lo usemos para ayudarle a aprender al estudiar. Y tenemos que buscar un justo equilibrio. Cuando Cecilia nos decía, bueno, se lo tiene que llevar a la casa porque lo tiene que pensar, nosotros decíamos, bueno, pero entonces no le podría no estarle siendo útil para ayudarlo a pensar la atención del paciente. Pero también está en una etapa, ese estudiante, donde tiene que hacer ese proceso, porque está aprendiendo y es natural que así lo haga. Entonces, bueno, creo que ese es uno de los desafíos que tenemos como docentes, ¿no? Lo otro es el registro, el sistema de registro. Bueno, ¿cómo vamos a registrar el PAE? Capaz que eso es una de las cosas que nos podrían dar uniformidad a lo largo de todo este proceso de buscar un sistema de registro que sea igual en todas las cátedras para hacerlo más amigable para el estudiante, de forma que a medida que va avanzando vaya sintiendo la complejidad del abordaje del usuario, pero no le cambie como mucho el instrumento y eso lo pueda ayudar. Y el otro elemento que lo trajo también al final
tenía que ver con cómo lo estamos evaluando. Y Diana después capaz que nos cuenta una experiencia interesante de la divergencia que los docentes podemos tener para corregir un mismo PAE, ¿no? Ustedes hicieron un poco esa experiencia. Empezamos entonces. Gracias, Cecilia. Hasta otro rato. No pongan ya la primera diapositiva. El asunto es el siguiente, así como el proceso de atención de enfermería tiene su historia, es una historia en paralelo porque ocurre o transcurre entre el grupo docente y a su vez con los estudiantes de las distintas generaciones, y a su vez en los distintos programas que tienen las